Un gran saludo desde México y bueno, es siempre una alegría volver a, aunque no sea físicamente, bueno, se vuelve, aunque en estos últimos tiempos no tanto, pero al menos existencialmente y a la distancia a Bolivia y compartir esta hora y media juntos. Y agradezco la invitación de las obras misionales pontificias para compartir esta breve reflexión sobre un tema que es, bueno, enorme y creo sumamente actual si pensamos también en la situación mundial y los acontecimientos actuales, donde la encíclica del Papa Francisco resuena aún con mayor profecía, desafío e interpelación, ¿no? Justamente en un momento donde creíamos que habíamos superado ciertas cosas como humanidad y parece que no, que vuelven y regresan y no es solo Rusia y Ucrania, sino una serie de combinaciones geopolíticas que también nos exigirán mucha creatividad y, y fuerza evangélica, ¿no? Para situarnos en situaciones y contextos como vendrán. Bien, a mí me pidieron hablar de hacer como un acercamiento, una lectura en clave misionera de Fratelli Tutti. Tengo una presentación que después se las puedo pasar también, yo no tengo problema de pasar las presentaciones, digo eso para que no estén ahí corriendo a veces para copiar o escribir, a mí me ayudan como para ir siguiendo un hilo y también ayudándolos a ustedes a seguir un poco más. Entonces, compartiré la pantalla y empezamos un poco con esta breve, bueno, lectura o interpretación de Fratelli Tutti en clave más misionera, ¿no? Entonces, podría ser múltiples acercamientos a Fratelli Tutti, como la última encíclica de Papa Francisco, lo que significa, pero bueno, haremos una sencilla, yo creo, espero, acercamiento misionero. Sí me parece importante iniciar con ubicar Fratelli Tutti, ¿no? En el contexto del Papa Francisco, porque es importante ubicarla en el recorrido del pontificado y lo que puede llegar a significar, ¿no? Tenemos dos grandes encíclicas del Papa Francisco, Laudato Si' Fratelli Tutti y Evangelii Gaudium, que no es una encíclica, pero siendo el primer documento del pontificado, sabemos que el primer documento de un pontificado es como la hoja de ruta, es como el plan de gobierno, si quisiéramos decirlo así, de un pontífice, ¿no? En dónde va a colocar la atención y dónde va a colocar sus ejes de ese servicio que se le ha pedido, que es el pontificado. Y Francisco lo dice muy claramente en Evangelii Gaudium, es un texto que ustedes ya lo habrán estudiado y reflexionado con mucha vinculación a Latinoamérica y al recorrido eclesial latinoamericano, ¿no? Aquí simplemente a mí me gustaría subrayar algunos elementos como para ubicar Fratelli Tutti y desde ahí empezar esa clave misionera, tratando de buscar como ciertas especificidades pero constantes en estos documentos. Evangelii Gaudium es la invitación a la iglesia a que se vuelva una iglesia, en términos del Papa, iglesia samaritana. Esto es bien interesante, porque yo considero que si hay un texto bíblico que es como el ícono del pontificado del Papa Francisco, es la parábola del buen samaritano, o el ejemplo del buen samaritano que pone Jesús al responder sobre cómo amar a Dios y al prójimo, ¿no? Este texto recorre constantemente Fratelli Tutti también, es uno de los capítulos de la encíclica para entender cómo relacionarse con la alteridad, con el otro, etc. ¿Sí? No es nuevo, está desde el inicio en el Papa Francisco hablando de esta iglesia samaritana, ¿no? La iglesia que necesita una transformación justamente misionera, de salida, de envío, de ir a lugares otros, lugares distintos, que no son solo los lugares geográficos, justamente, sino desde una nueva clave misionera, la alteridad, el otro, el distinto, el diverso, el diferente, ya es un ámbito y un lugar de misión. En Evangelii Gaudium el Papa Francisco también habla, en el capítulo 2, tiene justamente ese título de crisis del compromiso comunitario. El análisis que hace de la realidad el Papa Francisco es que hay mucho individualismo, o dicho de otra manera, que me parece más bonita la del Papa, una crisis del compromiso comunitario. No solo en la sociedad, de ahí el individualismo,
el consumismo, bueno, etcétera, etcétera, sino también dentro de la iglesia. Y ahí están esos textos muy interpelantes cuando hace el análisis de los agentes de pastoral, ¿no? Las tentaciones de los agentes de pastoral, ustedes se las recordarán seguramente, son un diagnóstico muy profundo del Papa, como un Papa muy, muy pastor, ¿no? Que logra identificar muchos elementos muy cotidianos de la vida nuestra, donde hay un riesgo de que ese individualismo, esa visión posmoderna del mundo, etcétera, no está fuera de la iglesia, sino ya ha entrado y nos ha permeado también a nosotros. Y para superarlo, el Papa entiende que justamente es la salida misionera lo que va a ayudar a salir de cierto encierro individualista o autorreferencial de la iglesia. Habla también de la dimensión social de la evangelización, capítulo 4, un capítulo muy sugerente, ¿no? Promoción humana y evangelización van de la mano, se necesita mutuamente, gran tradición ya retomada por Pablo VI y también en Latinoamérica con mucha fuerza, y ahí tiene elementos que están muy conectados con Fratelli Tutti. O sea, podríamos decir que ahí está el núcleo de lo que desarrolla el Papa después en Fratelli Tutti. La inclusión él dice, tengo como dos prioridades, dice el Papa, ¿no? Para mí en la situación social, que hoy actualmente se vuelven todavía más desafiantes y más actuales también en la situación que vivimos. Uno, la inclusión de los excluidos, ¿sí? Y ahí todo el descarte, los desechados, los marginados del sistema, incluirlos a la sociedad y al sistema, la inclusión de los excluidos, y en esa línea va a ir Fratelli Tutti también, y el camino del diálogo para la paz social. O sea, el diálogo como una clave fundamental en la evangelización. No simplemente como un instrumento, sino como un camino de evangelización. El diálogo a distintos niveles para generar consensos, acuerdos, acciones conjuntas, etc., ¿no? Laudato Si, en el fondo, se va a situar claramente en ese escenario también, ¿no? Del diálogo a favor del cuidado de la casa común, y de hecho Laudato Si es una encíclica dirigida no solo a las personas de buena voluntad, como lo hizo en su momento Juan XXIII, sino a todos los habitantes del planeta, con una disposición del Papa Francisco de dialogar con todos aquellos que quieran trabajar o defender el cuidado de la casa común. Y de ahí plantea la cultura del encuentro como una clave de evangelización, de misión, de posicionamiento en el mundo, podríamos decir, ¿no? Y que va a marcar también la misión, sin duda, ¿no? No de la confrontación, no de la polarización, sino generar todas las instancias posibles de encuentro respetando la diversidad, reconociendo al otro como otro, lo que va a salir con mucha más fuerza en Fratelli Tutti. Laudato Si, bueno, es una encíclica que va en la línea de Papa Francisco, colocando el acento en el ámbito o en la conversión ecológica. Todo está en relación con todo, y el cuidado de la casa común. Asumir el único grito en sus dos dimensiones, el grito de la tierra y del pobre, algo muy presente en Latinoamérica y ya también en la tradición latinoamericana de la reflexión de la teología. El tema ecológico no es un tema de los científicos, sino es el tema muchas veces de los excluidos, de los marginados, que sufren las consecuencias del extractivismo latinoamericano, y de ahí los elementos de pobreza y demás. La conversión ecológica, o sea, la ecología en un ámbito cristiano, si no logra activar una conversión ecológica y una transformación de nuestras vivencias espirituales, queda en la superficie. Entonces, justamente ahí está la raíz de esta conversión ecológica en la dimensión espiritual. Y por último, esta visión de la ecología integral, ¿no? No solo el medio ambiente, sino justamente la integralidad de todos los ámbitos humanos, incluyendo el cuidado de la casa común. O sea, como una visión amplia, diríamos, del Papa, de diálogo con todos. Como lo ha dicho tantas veces, estamos en un mismo barco, o nos salvamos todos, o nos hundimos todos. Y Fratelli Tutti, en ese sentido, ya no con una visión a lo mejor donde se pone el centro en el cuidado ambiental o de la casa común, etcétera, sino más en esta hermandad o en esta fraternidad universal, justamente como lo dice
el título, ¿no? Y ahí el Papa hace un análisis aquí muy básico de Fratelli Tutti, entrando en la dinámica del mundo cerrado a la alteridad. Considero, siguiendo otros autores y otros teólogos que han analizado la encíclica, que el eje articulador de toda la encíclica, si uno lo lee, es la alteridad. La alteridad en el sentido del otro, ¿sí? El alter en latín, el otro no como amenaza, el otro no como simplemente riesgo, sino el otro como hermano. ¿Sí? Justamente volvemos a la iglesia samaritana, reconocer en el otro, en el prójimo, a un hermano. ¿Sí? Y por eso ir a sanarlo, a recoger al herido, a encontrar al herido, a acercarse al herido, etcétera, más allá de si está contaminado o no, más allá de lo que haya hecho o no hecho, acoger al herido, justamente la alteridad. El Papa plantea como una tensión en el mundo de hoy, de un mundo cerrado a la alteridad, cuando el desafío es abrirse a la alteridad justamente, y nos llama a tener un corazón abierto para un mundo abierto. ¿Sí? La fraternidad universal empieza en las actitudes del corazón, en cómo nos relacionamos o cómo vemos y contemplamos al otro distinto. Y ahí está el ícono del buen samaritano que toca la carne de Cristo. ¿Sí? Justamente la fraternidad universal no es un discurso de hermandad etéreo, espiritualista, alejado de la realidad, de las situaciones concretas, etcétera, sino se trata de tocar esa carne de Cristo, en el prójimo, en el otro. No solo en el católico, no solo en el cristiano, no solo en el de las otras religiones, sino en cualquier ser humano, porque todos son hijos de Dios y todos tienen una dignidad. Y a partir entonces de corazón no cerrado, apertura, cultura del encuentro, podríamos decir, diálogo a 360 grados para cuidar la casa común, ¿no? Vemos esa continuidad en la lógica del pontificado del Papa. Ahí habla el Papa del amor político, ¿sí? Por la polis, por la sociedad, de la transformación de las relaciones sociales, centrándolo de nuevo en el diálogo, la amistad social, en encontrar consensos, en generar espacios de reencuentro. O sea, lo que ya estaba en Evangelii Gaudium lo explicita con mayor elementos y forma, ¿no? Ser artesanos de la paz, no solo arquitectos, los arquitectos los hacen, ¿no? Los gobiernos, las instancias, las instituciones, pero nosotros podemos ser artesanos de la paz, restableciendo vínculos, relaciones, generando espacios de reconciliación, etc. Y digo esto porque eso se vuelve algo muy misionero. O sea, la misión se trata de eso también, ¿no? Si entendemos que la misión no es solo evangelización en sentido estricto, sino también es promoción humana, que también es evangelización, pero la evangelización no es solo catequesis, formación, etcétera, sino también promoción humana. Bueno, vivir el espíritu de Fratelli Tutti es un modo de hacer misión. Y por último, las religiones al servicio, el diálogo interreligioso, que podríamos decir diálogo entre religiosidades, entre espiritualidades, en medio de ese pluralismo espiritual que también caracteriza nuestro continente. Bueno, eso como introducción, uno dirá por qué tanto tiempo para esto, pero para situarnos en el pontificado de Papa Francisco y no ir solo a un documento que nos parece descontextualizado y en cambio tiene toda una línea de acción muy clara del pontificado y que eso ya nos sitúa entonces también para hacer una lectura misionera, porque sabemos por dónde va esa lectura o esa visión misionera del Papa Francisco. Una iglesia que tiene que salir, que tiene que ir al encuentro, que tiene que, sin duda, tiene una dimensión de catequesis y de anuncio y de proclamación, pero también mucho de promoción humana. Y bueno, en esa línea se ubica Fratelli Tutti. Un posible núcleo de la encíclica, así a modo de síntesis, como si no lo hubieran leído, un posible núcleo que yo encuentro en el mismo texto de la encíclica. En el número 86 dice la encíclica: todavía hay quienes parecen sentirse alentados o al menos autorizados por su fe, por su religión, para sostener diversas formas de nacionalismo cerrados y violentos. Lo que estamos viendo
actualmente en Europa o en Asia europea, ¿no? Actitudes xenófobas, desprecios e incluso maltratos hacia los que son diferentes. ¿Cuál es la clave? Autorizados desde la fe. O sea, hay una motivación religiosa que motiva el maltrato a los que son diferentes. ¿Sí? Que motiva posicionamientos excluyentes, autoritarios, absolutistas, autorreferenciales, etc. Y se motivan en la fe. ¿Sí? Y cuando dice fe, el Papa no está diciendo solo los musulmanes, etc., está diciendo también la fe cristiana y católica, ¿no? Por lo tanto, está denunciando una deformación de la comprensión de la fe y de la imagen de Dios. Y ahí corrige, la fe, con el humanismo que encierra la fe cristiana, debe mantener vivo un sentido crítico a estas tendencias y ayudar a reaccionar rápidamente cuando comienzan a insinuarse. Partidos políticos, grupos sociales religiosos que van desarrollando actitudes xenófobas, discriminatorias, de superioridad, de exclusión, de marginación, fundamentándose en los evangelios, diríamos, o en la fe cristiana. Cabe denunciarlas, ¿no? Sentido crítico, profético. Para ello es importante, dice el Papa, que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia. Aquí está haciendo una fuerte llamada de atención el Papa. Nuestras catequesis, nuestra predicación, nuestra misión tiene que incluir un sentido social de la existencia. O sea, no alejarse, o sea, sacar las consecuencias de los actos de Jesús en el ámbito social y no quedar con una espiritualidad intimista, de bienestar personal, de grupos autorreferenciales, de etcétera, etcétera, ¿sí? La dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Todos, dice el Papa. Todos, todas, etc. Todo, la creación diríamos también, ¿sí? Justamente por esta inalienable dignidad. Por lo tanto, parece ser que a veces ciertas propuestas religiosas espirituales, también en ámbito cristiano y católico, no sacan todas las consecuencias desde el Evangelio del sentido social y la dimensión fraterna que tiene presente el Evangelio. Y es lo que el Papa se propone, o una de las cosas que se propone en Fratelli Tutti. Ya podríamos pensar en nuestra misión, que tanto también o no peca, o no puede tener esta debilidad como la catequesis y la predicación, que no incluyen de modo directo y claro el sentido social, la dimensión fraterna, la convicción de la dignidad humana y el diálogo o la capacidad de acogida a todos. 4 claves que da el Papa. Y que veremos cómo eso puede influir en el modelo de misión y de comprensión de la misión, si queremos hacer una lectura misionera de Fratelli Tutti. A modo de síntesis, y esto es lo que voy a exponer en los próximos minutos que me quedan ya, es hablar de la misión, o la actividad misionera, si quieren decirlo así, la misión ad intergentes, o sea, la misión ad gentes, hacia los pueblos no evangelizados, o superficialmente evangelizados, pero también el nuevo paradigma de misión que se viene desarrollando en los últimos decenios de intergentes, una misión entre los pueblos. O sea, no hay yo soy el misionero y tú eres el simplemente receptor, ¿sí? Y el destinatario, sino eso que ha marcado un modelo misionero, hoy muchos consideramos que está modificándose, transformándose, y la misión es un intercambio de dones. ¿Sí? Y todos participamos de esa dimensión misionera de una manera u otra. También otros de otros pueblos, de otras religiones, de otras espiritualidades, etc. Bien, entonces la actividad misionera ad intergentes, partiendo de Fratelli Tutti, la podemos comprender así, a modo de síntesis lo expongo aquí, ¿no? Y lo iré explicando. Como participación y promoción de la Missio Dei, o sea, la actividad o la misión desde Fratelli Tutti se puede entender como una misión ad intergentes, entre los pueblos, Fratelli Tutti, ¿sí? Reconocimiento mutuo de unos a otros, y de ahí
se deriva una participación y promoción en la misión de Dios. La misión no es posesión mía, católico, o de mí, o de mi grupo, o de la iglesia. La misión es de Dios. Yo participo y promuevo esa misión de Dios. Misión de Dios que actúa en el mundo de tantas maneras. Y lo veremos. Actividad misionera ad intergentes desde un corazón abierto a los excluidos y al mundo, que es lo que plantea Fratelli Tutti. O sea, un corazón abierto a todos y todas, cualquier condición. ¿Sí? En la dinámica del buen samaritano que se acoge, que se acerca y toca la carne del herido, a diferencia del levita y el sacerdote. Y no solo los excluidos de algunos lugares o de ciertas confesiones o de ciertas opciones, sino todos. Al servicio de la fraternidad universal, una misión al servicio de restablecer o fortalecer o promover ese tejido de reconocernos todos hijos de un único Padre, como dice la lectura del Evangelio de hoy, Padre nuestro. O sea, no es Padre mío, es Padre nuestro. Y ese nuestro, la conciencia ecológica nos lo está haciendo entender que es un nuestro que engloba toda la humanidad, y que bajo ciertos aspectos y con ciertos matices, también sería un nuestro que incluya a todos los seres vivos, al servicio de la fraternidad universal cósmica, podríamos decir, o universal, fraternidad universal humana y cósmica. La misión tiene que tener ese horizonte. ¿Cómo? Por medio del reconocimiento y el diálogo, como dos claves fundamentales que atraviesan todo el documento de Fratelli Tutti. Reconocer al otro, reconocerlo en su diversidad, no reconocerlo para asimilarlo, sino que se va a mantener distinto y diferente, y puedo dialogar con él, y podemos enriquecernos y encontrar puntos en común, o de consenso y de acuerdo, para fortalecer la amistad social y caminos de reencuentro, que es lo que plantea el Papa Francisco en Fratelli Tutti. La amistad social, o sea, generar una amistad no solo interpersonal, sino social, con otros sectores, con otros grupos, aunque seamos distintos, generar esa capacidad de trabajar con otros, para otros, desde los otros, y caminos de reencuentro, o de reconciliación, o de paz, si queremos decirlo. En medio del entretejido, tantas veces el entretejido social, fragmentado, polarizado, en la lógica blanco-negro y demás. Claro, bueno, aquí estaría lo que un acercamiento a Fratelli Tutti en clave misionera. En este párrafo que resume, ¿sí? La actividad misionera desde Fratelli Tutti tendría que ser una actividad intergente, sobre todo, sin olvidar la dimensión agentes, como participación y promoción de la misión de Dios, o la Missio Dei, desde un corazón, está la dimensión espiritual y la espiritualidad nuestra, de trabajar un corazón abierto, un corazón de carne, no un corazón de piedra, a los excluidos y al mundo, al servicio de la fraternidad universal, a través o por medio del reconocimiento y el diálogo como instrumentos, justamente, para fortalecer el tejido social o la amistad social en los caminos de reencuentro. Veamos esto entonces rápidamente, para después abrir un espacio de diálogo. Como participación y promoción de la Missio Dei. ¿Qué significa eso? Que la misión es de Dios, ya lo he dicho, no es nuestra, no es posesión de la iglesia, no es posesión del obispo ni de ningún cristiano. Todos participamos de diferentes maneras y bajo diferentes circunstancias, con diferentes tareas de esa misión de Dios. ¿Sí? Que es una misión trinitaria, porque si es una Missio Dei cristiana, es una Missio Dei en dinámica trinitaria. ¿Sí? Que podríamos, esa relacionalidad de la Missio Dei, que es como una dinámica trinitaria que el Papa expresa muy bonito en Laudato Si 240, esta dinámica misionera y ser partícipes de esa dinámica misionera, podemos también concentrarla en estas tres personas de la Trinidad. El Padre en la misión, como la fuente y el origen de la misión, desde la creación ya está actuando esa Missio Dei, ¿sí? Es la primera alianza que incluye a todo lo creado, o sea, no tenemos que pensar que la ecología es ahora una moda. La ecología para nosotros cristianos tiene el fundamento en la fe en la creación, ¿sí?
La creación es un acto de fe, tiene un contenido, ¿sí? Ver el mundo desde la creación. Bueno, y esa es la primera alianza que establece Dios, Trinidad, con lo creado. ¿Sí? Ahí está la fuente y el origen. Por lo tanto, significa que la missio Dei desde el Padre está actuando en todas partes. Está actuando en la naturaleza, en los seres vivos, en las culturas, en las religiones. Está actuando desde la creación, ese amor de Dios. Por lo tanto, qué obcecado, qué ciego es creer que yo soy el poseedor de la misión que te la voy a dar a ti y que te voy a decir lo que tienes que hacer, ¿no? La misión del Hijo, justamente la misión de Jesucristo, como esa misión de redención y reconciliación, ¿no? Nos redime, nos salva y nos reconcilia con el Padre porque nosotros nos fuimos por otras partes. Nos desviamos, ¿sí? Nos alejamos de esa alianza primera y otras tantas alianzas que fue haciendo Dios. Finalmente hace la alianza y restablece el vínculo entre la humanidad y los seres y Dios, a través o por medio de la cruz, ¿sí? Entonces, el Hijo que se encarna en realidades humanas, concretas. No es una acción que no logramos identificar como fuente y como origen, y cómo se va dando esa fuente y origen en la misión del Padre, sino en la misión del Hijo, que se concreta en realidades humanas, en los sacramentos, en la iglesia, en la jerarquía, etcétera, etcétera, ¿sí? Desde la lógica de la sabiduría de la cruz. O sea, si queremos acompañar al reencuentro, a la amistad social, a la reconciliación, etcétera, tenemos que asumir no la sabiduría del paradigma tecnocientífico, que no sé si tiene sabiduría además, sino la sabiduría de la cruz, ¿sí? Que es locura y escándalo para las culturas y los pueblos. Por lo tanto, bueno, otro elemento importante, ¿sí? La sabiduría de la kénosis, del ágape, etcétera, etcétera. La misión del Espíritu Santo, esa santificación y universalización. El Espíritu Santo sopla donde quiere, cuando quiere y como quiere, por lo tanto generando una comunidad abierta al mundo que vive la unidad en la diversidad. O sea, el Espíritu Santo va actuando de manera misteriosa en todo el mundo y acompañando esa acción amorosa de Dios. Y como dijo el Papa tantas veces, y esto es clave, la unidad en la diversidad es un don del Espíritu Santo. O sea, el mundo de hoy anhela esa unidad en la diversidad, no la uniformidad, no la homogeneidad, no los nuevos imperios que uniformizan y etcétera, ¿no? Sino no los fundamentalismos de la unidad sin diversidad. Y tampoco la diversidad del relativismo, la fragmentación, el hedonismo, el encierro, el ensimismamiento, etcétera. Sino unidad en la diversidad. Mantener esa polaridad. ¿Quién lo hace posible? El Espíritu Santo. Y por último, esta participación y promoción de en la Missio Dei es justamente entrar en esa misión de los discípulos, que es el anuncio del reino de Dios, o del reinado de Dios, que viene para los últimos, para los excluidos, para los pobres, etcétera, como lo dice también el texto de Lucas 4. Por lo tanto, es la iglesia al servicio de la misión, y no al revés, la misión al servicio de la iglesia. Desde este paradigma de participación y promoción de la Missio Dei, la comunidad creyente, el misionero, la comunidad misionera está al servicio de la misión, porque la misión es algo que lo supera totalmente y supera la iglesia. ¿Por qué? Porque el Padre está actuando de cierta manera y el Espíritu Santo más allá de la iglesia, más allá de los sacramentos, más allá de la jerarquía, más allá de... Entonces es algo mucho más grande y estamos al servicio, por lo tanto, de esa misión. Y no al revés. ¿Sí? La misión al servicio de la iglesia sería ir a hacer misión o actividad misionera para ganar adeptos a la iglesia, para ganar personas al club. Cuando el servicio a la misión es justamente para transformar el mundo, para transformar la humanidad, para generar fraternidad universal, para aportar al cuidado de la casa común, etcétera, etcétera. Bien,
Primera clave importante entonces. ¿Cómo nos sitúa la Missio Dei ya en un cambio de paradigma o en ciertas sutilezas de la misión, siguiendo justamente Fratelli Tutti? Segundo elemento, desde un corazón abierto a los excluidos y al mundo. Es lo que dice el Papa Francisco con el ícono del buen samaritano. La alteridad, el otro, el distinto. ¿Dónde nos situamos nosotros frente al otro y al distinto? ¿Somos un delincuente? ¿Queremos matar al otro, al distinto, al diferente? ¿Lo queremos excluir? ¿Lo ignoramos? ¿No lo reconocemos? ¿No lo valoramos? ¿Somos indiferentes? Delincuente es el que hiere al samaritano en el camino. Por provecho propio, por necesidades, ¿sí? Por impulsos. Indiferente, seguimos nuestro camino, seguimos nuestro programa, seguimos nuestra visión. El levita y el sacerdote, ¿sí? No vemos la alteridad. Aunque la tengamos al frente, vamos como los caballos que no ven o no quieren ver. No hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Justamente a veces la cerrazón está dentro, no está afuera. O sea, no es que necesitamos que nos tapen los ojos, etcétera, sino la incapacidad de ver desde dentro, desde el espíritu. O somos la víctima. Somos distintos, somos diferentes, y el sistema nos genera y somos la víctima, justamente somos el herido, que necesitamos redención, salvación, cercanía. ¿Sí? O somos el samaritano, donde nos ubicamos como el buen samaritano, que se acerca a la víctima. O el hospedero, que a lo mejor no tiene el contacto directo con la víctima, pero participa de esa obra de fraternidad, de esa obra de caridad, de esa obra de justicia, de ese camino de reconocimiento y de reencuentro y de amistad social, de diálogo, y por lo tanto participamos aunque no seamos los actores principales, como es el samaritano. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Dónde se ubica nuestro corazón? ¿Qué sentimientos nos origina la alteridad, la diversidad, el otro, el diferente? Sobre todo, otro y diferente excluido de los sistemas, de los marcos sociales, de los códigos sociales, culturales, políticos, religiosos. Primera gran pregunta de dimensión más espiritual, ¿no? Que nos coloca Fratelli Tutti. En la misión, ¿dónde ponemos el centro? ¿Desde dónde partimos? Nuestro corazón, hacia dónde parte y con quién parte. Por lo tanto, Fratelli Tutti 78 nos puede dar una pista, dice, es posible comenzar de abajo y de a uno. Clave misionera. No grandes programas, no grandes multitudes, no grandes eventos, sino de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, ya es una lógica de opción, y de a uno. Pugnar por lo más concreto y local, no por estos discursos de fraternidad y de hermandad y de oración que se pierden en el espacio más o menos, sino en el terreno, en el contexto, en el lugar. Y desde ahí hasta el último rincón de la patria y del mundo. O sea, una fraternidad que surge desde, no, sí, yo tengo fraternidad y rezo por los ucranianos que están sufriendo. No, rezo por aquellos, por los que están en África y aquellos. No, yo hago misión pero después no soy capaz de establecer una relación fraterna con mi vecino, que es de otra religión, que es de otro grupo o nuevo movimiento religioso, que tiene otra visión política, que tiene ciertas opciones espirituales o existenciales que ha hecho y que no comparto, pero con él no, la fraternidad no. Con el que está allá en Rusia, en Ucrania sí, o con los que se están movilizando en Rusia contra la guerra, sí, con ellos sí, pero con mi vecino no. No, el Papa dice, la misión empieza con el que tienes al lado. No escapándote de eso para irte a una pseudo misión o pseudo, ¿sí? En la lógica geográfica, etcétera, que no significa perder la dimensión adyentes, eso lo podemos hablar después. De abajo y de a uno, para ensanchar el corazón a nivel planetario. Busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad, que nos corresponde sin miedo al dolor o a la impotencia. Busquemos a otros
En Laudato Si el Papa diría, dialoguemos con cualquiera que quiera cuidar la casa común, sean de espiritualidad New Age, sean de otra religión, no tengan religión ninguna, etc. Busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad, de la crisis ecológica, de la discriminación, de la pobreza, del extractivismo. Bueno, hagámonos cargo juntos con otros, sin miedo al dolor o la impotencia. O sea, de nuevo, partir con otros, no solo solos, y trabajar por la fraternidad universal. No lo hagamos solos, individualmente. De nuevo el Papa. ¿Cuál es la gran crisis que dice el Papa en el capítulo 2 de Evangelii Gaudium? La crisis del compromiso comunitario. Aquí lo vuelve a subrayar. No lo hagamos solos, individualmente, no caigamos en la lógica del sistema actual. Estamos invitados a convocar y encontrarnos en un nosotros, que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. Que hay una apuesta muy fuerte alternativa del Papa. Un nosotros, que no es el nosotros comunista, socialista, ¿sí? Uniformizante y etc. Es un nosotros a la trinitaria, que genera sentido de cuerpo, pero que mantiene la diversidad. Es un nosotros sinodal. Es un nosotros de caminamos juntos, respetando nuestras diversidades. Pero en clave de sinodalidad no solo intraeclesial, ¿no? Católica, sino cristiana y más allá. O sea, podemos caminar juntos con otros que sean también de otras confesiones, otras espiritualidades, etc. Lo importante es que quieran cambiar algo del mundo y de la sociedad. Bien, convocar, o sea, convocar es llamar a otros y encontrarnos en un nosotros. La mística del encuentro, diría el Papa. O Fratelli Tutti en Evangelii Gaudium lo dice de una manera muy bella. Cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, quedamos capacitados para descubrir algo nuevo de Dios. Cada vez que nos encontramos con un ser humano, no dice con un católico, un cristiano, con un ser humano en el amor, claramente en las claves del amor cristiano, quedamos capacitados para comprender algo nuevo de Dios. Se nos revela algo nuevo de Dios. Evangelii Gaudium 276. Hermoso texto justamente de ese nosotros que se va a generar. Esa fraternidad, esa mística fraternal de la cual habla el Papa Francisco. Y esto entonces nos lleva a ir más allá del encierro, más allá del encierro, de ver solo mi camino, de ir con piñón fijo por lo que ya tengo preestablecido, volver al valor único del amor, lo que acabo de decir, encontrarnos en el amor con los demás, más allá de sus creencias, convicciones, etc., nos podemos encontrar en el amor, y ahí se da un evento y un momento de Dios, y una experiencia de Dios. Impulsar a que nuestras sociedades sean sociedades abiertas, que integran a todos, no que discriminan y fragmentan. No un amor universal, así happy hours y paz y amor, ¿no? Medio hippie diríamos, sin herencia, sin rostro y sin raíz, sino justamente la fraternidad universal tiene que tener herencia, o sea, se da en un contexto con una historia, y una historia de no fraternidad, con rostros, significa con personas, con identidades culturales, religiosas, etc., y con una raíz, en un lugar, en un contexto. ¿Sí? Desde ahí se trata de aportar a la fraternidad universal y a esta misión en clave de Fratelli Tutti. Y no a una fraternidad sectaria de socios. O sea, sí, fraternidad entre nosotros los católicos contra ese grupo. Fraternidad entre nosotros contra... No, eso es fraternidad sectaria de socios. Esa es la fraternidad de la masonería. Nos juntamos para promovernos entre nosotros y hacer grupos para influir y ayudarnos a crecer como grupo sectario. No, no es esa la fraternidad del Papa Francisco y de la Iglesia. Al servicio justamente de la fraternidad universal. Como dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti 147, reconozcamos que una persona, mientras menos amplitud tenga en su mente y en su corazón, menos podrá interpretar la realidad cercana a donde está inmersa. Menos amplitud de mente y de corazón,
menos interpreta la realidad. Más estrechez, más encierro, más fundamentalismo, más discriminación, más guerra, más polarización. Sin la relación y el contraste con quien es diferente, es difícil percibirse clara y completamente a sí mismo y a la propia tierra. Esto es un principio de relacionalidad. Yo diría que es un principio trinitario aplicado a la realidad social y eclesial. Sin relación y contraste con quien es diferente, o sea, no podemos quedarnos en guetos, en burbujas autorreferenciales con los que piensan siempre igual y luchando con los demás, sino relacionarnos con aquellos que piensan distinto. Eso es la amistad social, ¿sí? Eso es la cultura del encuentro. Porque necesitamos de esa diversidad. De lo contrario, caemos en actitudes que no interpretan bien la realidad. Ideologías, sectarismo, fundamentalismos, etc. El encuentro con las demás culturas, con la diversidad, con el diferente, etc., nos ayuda a darnos cuenta que son reflejos distintos de la riqueza inagotable de la vida humana. La diversidad no es un problema, es una riqueza. El problema somos nosotros que no la sabemos vivir esa diversidad. Mirándose a sí mismo con el punto de referencia del otro, de lo diverso, cada uno puede reconocer mejor las peculiaridades de su persona y de su cultura, sus riquezas, sus posibilidades, sus límites. Mirándose a sí mismo con el punto de referencia del otro. Hermosísima expresión trinitaria. La Trinidad no es el Padre, el Hijo separado, sino esta palabra difícil, griega perijóresis. Aquí me voy a poner muy técnico y muy teólogo, dirían algunos. Pericóresis. El uno en el otro. Yo en ti, tú en mí, dice Jesús al Padre. ¿Sí? En Juan. Yo en ti, tú en mí. La vid y los sarmientos. ¿Sí? Yo en ti, tú en mí. Mirándose, o sea, mirándose a sí mismo, nos miramos a nosotros mismos desde el otro. Esto es potente lo que está diciendo el Papa. Es la cita que dije también de Evangelii Gaudium. Cada vez que nos encontramos en el amor con un ser humano, descubrimos algo nuevo de Dios. ¿Sí? Mirarme desde la mirada del otro, mirarme desde la diversidad del otro, reconocerme. Así me conozco más. En Querida Amazonía el Papa dice, identidad y diálogo no son opuestos, van de la mano. Justamente, porque la identidad cristiana es una identidad dialógica. ¿Por qué? Porque la identidad de la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una identidad dialógica, o pericorética, si quieren decirlo así. Entonces, esas identidades cerradas, amuralladas y demás, no son las identidades de Fratelli Tutti, y no son las identidades que hay que promover en una misión, o en una actividad misionera, porque no promueven la fraternidad universal. Padre nuestro, ¿sí? Padre nuestro, que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Todos somos hermanos y hermanas. Bien, ya voy terminando, porque ya veo que el tiempo va llegando a su fin. Al servicio de la fraternidad universal. Por lo tanto, promover esa comunión que existe entre todos en la sociedad, ese entrelazamiento de la comunión universal, o del todo está en relación con todo, si queremos decirlo en términos de Laudato Si. Ahí se integra cada grupo humano y allí encuentra su belleza, en esa comunión universal, en ese gran entretejido humano cósmico, podríamos decir, qué belleza de esa, ¿no? Ahí está presente la dinámica trinitaria, a la cual estamos llamados a participar y ser parte de y promover. Laudato Si 240, lo dice de manera muy elocuente el Papa Francisco. Esto reclama entonces la fraternidad universal, entendida en ese sentido, de promover para que cada uno encuentre su belleza y su identidad más profunda en el diálogo y en el reconocimiento mutuo. Esto reclama la aceptación gozosa de que ningún pueblo, cultura o persona puede obtener todo de sí. O sea, no basta de autorreferencialidad cultural, personal, eclesial. Los otros son constitutivamente necesarios para la construcción de una vida plena. Constitutivamente necesarios. Creo que es fuertísimo lo que dice el Papa aquí.
No es una fraternidad universal como un sentimiento así de un poquito de espiritualidad y reconocer la comida del otro un poquito, el folclore y qué bonito. No, no. Constitutivamente necesito del otro para construir una sociedad plena, una vida plena. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Solo constitutivamente con la diversidad y asumiendo esa diversidad. Por medio del reconocimiento y el diálogo. Reconocer al otro, el derecho de ser él mismo y ser diferente. No reconocerlo para que sea después como yo quiero que sea. Entonces no lo estoy reconociendo. ¿Sí? Sea él mismo y diferente. Porque cada uno es una criatura única e irrepetible. Porque somos hijos de Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. A partir de este reconocimiento personal, se puede hacer cultura ese reconocimiento, empieza el pacto social o los acuerdos sociales, donde podemos llegar a consensos, donde tenemos que llegar a consensos. De lo contrario, sin ese reconocimiento, hay maneras sutiles de que el otro pierda todo su significado, su valor, su diversidad, que no sirva lo que tiene, lo que aporta. Al final queremos asumirlo a nuestro modelo, a nuestra manera de ver. O despreciar al diferente, porque perjudican mis intereses. Reconocimiento es una palabra fuerte, potente, no es simplemente tolerar, ¿sí? Acoger. Reconocer es conocer que el otro es diferente, reconocerlo, valorarlo y enriquecerme de esa diversidad. Para esto necesitamos una misión que promueva el acercarse a los otros, las otras, expresarse, que se expresen, acercarse a los otros, ayudar a expresarse unos y otros, escucharse mutuamente, mirarse, conocerse, comprenderse y establecer los puntos de contacto. Aquí hay toda una metodología, así como la de la actitud del buen samaritano, llevada a esta dinámica de reconocimiento y diálogo, que el Papa lo expresa en estos hermosos verbos, en Fratelli Tutti. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, comprenderse. Bueno, podríamos estarlo meditando y profundizándolos. ¿Para qué? Todo esto para fortalecer la amistad social y los caminos de reencuentro. En una sociedad pluralista, dice el Papa, el diálogo es el camino más adecuado. Una misión como diálogo, una evangelización como diálogo en la sociedad pluralista. ¿Sí? O sea, tenemos que asumir siempre más la dinámica del diálogo. Un diálogo que necesita ser enriquecido e iluminado por razones, argumentos, perspectivas, aporte de diversos saberes y puntos de vista. O sea, enriquecerse en nuestro diálogo. Nosotros mismos nos enriquecemos de otras razones, otros argumentos, otras perspectivas, con la convicción de que es posible llegar a algunas verdades elementales. Somos distintos, somos diferentes, totalmente, pero apostamos al diálogo, es posible. Eso es lo que evita el relativismo, o la fragmentación, o la confrontación, o la polarización, etc. La apuesta por el diálogo, sincera, real, profunda, desde la convicción de que nos necesitamos constitutivamente unos y otros. Y de ahí entonces el Papa habla, lo que dije al principio, de ser artesanos de la paz. Están la arquitectura, que son las instituciones, los gobiernos, y artesanos de la paz. No hay paz sin, ¿no? No puede haber paz con inequidad, o sea, la paz es justicia, equidad social, luchar contra la desigualdad. El conflicto es inevitable, la conflictividad en la vida humana. El Papa tiene palabras muy bonitas en Fratelli Tutti también sobre el conflicto, cómo transformar el conflicto. La memoria, ya lo dijimos, la historia, la memoria de los pueblos y de lo vivido, de las circunstancias. No podemos promover una paz con un perdón sin olvido, y la reconciliación en el conflicto. Bueno, la clave de estos caminos de reencuentro es la reconciliación entre los grupos. La misión como reconciliación.
como abrir vías para la reconciliación. Por lo tanto, y con esto ya termino, entonces, la misión ad intergentes desde y a favor de la fraternidad universal. ¿Sí? Desde la fraternidad, porque es desde esa experiencia de sentirnos hermanos y hermanas, con todos, con toda la humanidad, que empieza en lo muy concreto, empezando por mi vecino, vecina, y contextos de donde vivo, trabajo y desarrollo mi pastoral, a favor para promover justamente esta fraternidad universal. Y ahí entra entonces la misión como una cultura del diálogo, el diálogo como un camino, transitar no simplemente como un instrumento, sino como un mismo camino de evangelización, de misión, de participación en la misión ad intergentes, una colaboración común como conducta, o sea, colaborar con otros como una conducta básica a la hora de hacer misión y de la actividad misionera, colaborar, trabajar con otros, y el conocimiento recíproco como método y criterio. Conocer al otro, reconocernos mutuamente, como un método y un criterio de misión ad intergentes. Bien,